Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Petrino, soy docente de la materia de Ciencia Política y en la tutoría de hoy vamos a ver elecciones y sistemas electorales. Lo que nos interesa a nosotros rescatar de estos dos conceptos amplios, pero que los vamos a desarrollar un poquito, son justamente las definiciones, las características de cada uno y las clasificaciones. Empezando por la idea de elecciones. Nos interesa que ustedes comprendan en qué consiste. Si las elecciones van a ser un método, un procedimiento por el cual ciertas personas en un determinado territorio van a elegir a otras. Y también puede ser considerado como un mecanismo por el cual los electores o los ciudadanos voten a sus preferencias electorales, ¿sí? Las elecciones en sí mismas pueden ser consideradas como distintas a lo que se denominó sucesión hereditaria, ¿sí? En el caso de las monarquías, históricamente, y a lo que era la asignación en el caso de los sistemas parlamentarios. Con lo cual, bueno, su origen, su génesis va a estar vinculado justamente al desarrollo y a la consolidación del principio de gobierno basado en la voluntad popular. ¿Esto por qué? Porque en su momento se consideraba que los gobiernos que hubieran surgido por conquistas o por, herencia no eran justos. Con lo cual podemos pasar a ver más que nada las clasificaciones de las elecciones. ¿Cómo se las puede clasificar? En primer lugar, las elecciones que se denominan de primer orden o las generales vendrían a ser las de presidente, Senado y Cámara de Diputados. Las de segundo orden vendrían a ser más las municipales y las provinciales. Y también hay otro tipo de clasificaciones, algunas que tienen que ver con si son elecciones directas e indirectas. Las directas son las que tenemos en Argentina hoy en día, que es elegir directamente al representante postulado en una lista partidaria. En el caso de las indirectas va a ser mediante un colegio electoral, ¿sí? Eligiendo un colegio electoral, ese colegio electoral elige, ejemplo, presidente. En Argentina hasta el 94 fue de esa manera. Esta situación la podemos encontrar también en Estados Unidos. Con respecto a estas clasificaciones, también hay que destacar otras que tienen que ver con el contexto en el que se van a desarrollar y las consecuencias que van a traer. Para esto hay que tener en cuenta tres elementos, que son el grado de pluralismo, el grado de importancia y el grado de libertad. Justamente con el grado de pluralismo se refiere a la cantidad de ofertas de candidatos que van a tener los electores. La libertad va a ser no solamente del elector, ¿sí? De tener esa libertad de elegir a sus candidatos, sino también que los candidatos puedan plenamente ejercer, ¿sí? Ese derecho de mostrar y competir libremente. Y con respecto a la importancia, tiene que ver con su impacto en el sistema político, ¿sí? Con la importancia en el sistema político. Entonces, si combinamos estos tres elementos, vamos a tener, si hay un alto grado de pluralismo, importancia y libertad, elecciones competitivas. En caso que alguno de estos componentes variara, podemos llegar a elecciones semicompetitivas, y en el caso que casi ninguno de estos esté presente, vamos a tener elecciones no competitivas. Las elecciones competitivas justamente son las más características de las democracias, porque lo que ocurre es que los electores es como que muestran o adhieren o no, ¿sí? Como una especie de premio y castigo, y de esa forma controlan esos gobernados a los gobernantes a través de la votación o la no votación. Se dice en algunos casos que son productoras de representación, justamente porque muestran esas demandas, esos intereses o apoyos, votando o no votando, y a su vez también son productoras de legitimidad, porque se considera que si ese candidato es elegido, es justamente por estos medios que son legítimos. Cuando hablamos de este estilo de sistema de elecciones y de elecciones competitivas, vamos a tener en cuenta también otro factor, que es
justamente la periodicidad en que se dan esas elecciones, con lo cual el conflicto político se va a canalizar periódicamente a través de estas elecciones. En el caso de las elecciones semicompetitivas, justamente lo que se va a mostrar es una apariencia de que existe un comicio competitivo y en la práctica esto no es tan así. ¿Por qué? Porque puede haber alteraciones en el padrón, puede haber, digamos, algunas puestas de freno o limitaciones a los medios de comunicación, con lo cual el resultado se sabe de antemano. Este tipo de elecciones son muy características en los sistemas autoritarios, justamente porque lo que trata de hacer es de legitimar la imagen, ¿sí? Y bueno, en el caso de las elecciones no competitivas, justamente no hay ninguno de estos componentes que habíamos hablado en su momento, y es característico de los sistemas totalitarios. Entonces, en estos sistemas totalitarios, lo que va a haber justamente no se va a tratar de legitimar, sino que lo que ocurre es que hay un reacomodamiento dentro de ese grupo de poder. Con lo cual va a haber solamente una opción de una boleta, una lista electoral que seguramente va a ser la oficial. Y bueno, para cerrar un poquito nos interesaría ir un poco con las reglas básicas de las elecciones. ¿Qué son las reglas básicas? Son justamente requisitos, son normas según las cuales se tienen que dar, ¿sí? En un sistema para que haya un comicio transparente. Estas son la modalidad del voto, ¿sí? La existencia de un padrón, que la gente pueda votar una vez, que haya una competencia limpia, ¿sí? Después la modalidad de la competencia, cómo tenga que ser la competencia entre ellos, el financiamiento de la política. Estas son una de las características también importantes. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta luego.